Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. ¿Viene una emergencia económica? El mismo presidente Gustavo Petro aseguró que está considerando esta opción para sortear la crisis por el derrumbe en la vía panamericana. Analizaremos este tema con el exministro Juan Camilo Restrepo. Además, hablaremos de la polémica por las reformas económicas que se avecinan. El dólar sigue bajando de precio. La divisa se acercó hoy a los 4.500 pesos en su cotización intradiaria. Nos acompaña también Juan David Vallén, de la comisionista Casa de Bolsa, para explicar cuáles son las razones de este comportamiento y ver qué se podría esperar en las próximas semanas. Polémica por los cambios al metro de Bogotá. Diversos analistas se han pronunciado sobre la propuesta del gobierno nacional de tener un tramo subterráneo en la primera línea de este sistema de transporte. Les contaremos qué dicen y quiénes están a favor y en contra de estas modificaciones. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de la emergencia económica que está considerando decretar el gobierno del presidente Gustavo Petro para poder enfrentar la situación muy compleja del suroccidente colombiano tras el derrumbe que bloqueó la vía panamericana, una de las más importantes de este país. Para analizar este y otros temas económicos, quiero saludar al exministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo. Doctor Restrepo, buenas noches y bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Buenas noches, me place saludarlos. Doctor Restrepo, mirando aquí estos datos, tengo entendido que una emergencia económica es, digamos, una excepcionalidad del Estado colombiano que se debe declarar mediante un decreto con la firma no solo del presidente de la República, en este caso Gustavo Petro, sino de todo el Consejo de Ministros. Debe estar motivada por 30 días que son prorrogables a 90 días. ¿Cuáles son las causales que permitirían a un gobierno decretar una emergencia económica? Sí, una emergencia económica es un hecho de excepcional gravedad que cuando se presente de manera inesperada puede justificar la declaración de lo que la Constitución llama emergencia económica y social. Está prevista en el artículo 215 de la Constitución. Para hechos inesperados, emergentes, nuevos. Y naturalmente, estos derrumbes que ha habido en la carretera entre Popayán y Pasto y los contratiempos económicos que están generando, la ameritarían desde el punto de vista jurídico. Ahora bien, la gran pregunta es, ¿se decreta la emergencia económica y qué se hace con ella? Porque lo que tiene la emergencia económica es la capacidad que reviste al Ejecutivo por 30 días para cambiar leyes, para suspender la vigencia de leyes. Entonces uno se pregunta, ¿cuál es la ley que habría que remover para poder hacerle frente a la emergencia en la carretera panamericana? No se ve en principio qué se podría hacer. Es decir, para resumir, la emergencia se podría justificar ante la Corte Constitucional, un hecho nuevo, inesperado, pero no es claro qué se podría hacer el presidente y su gabinete con esa emergencia ya decretada. Tenemos algunos casos históricos, doctor Restrepo, de los últimos 30 años, donde en el país se han decretado un poco más de 12 emergencias económicas por distintas razones. Aquí algunos casos: por el racionamiento eléctrico en el año 1992, por el desbordamiento del río Cauca en 1994, por la crisis financiera de finales de los 90, por el terremoto del eje cafetero en 1999, también por la situación social muy compleja que generaron captadoras ilegales en el año 2008, más recientemente una emergencia invernal en el año 2010, también cuando llegó la pandemia, ahí se declaró una emergencia económica. Entonces, ¿cree usted que sí hay razones con este bloqueo en la vía panamericana para acogerse a esta alternativa que brinda la ley colombiana? Sí, creo que las razones desde el punto de vista jurídico estarían dadas. Es decir, una declaratoria de emergencia no veo el riesgo de que se pueda caer en la Corte Constitucional. Repito, la pregunta es, a diferencia de los otros casos que acaban de mencionarse, había medidas concretas a tomar y se tomaron, suspensión de leyes, porque la emergencia lo que hace es
revestir al Ejecutivo de su condición de legislador especial. Pero aquí, ¿qué? Usted decreta la emergencia y ¿qué haría? Diferente de lo que se está haciendo. No se ve claro, pero desde el punto de vista jurídico sí se están dadas las condiciones para decretar una emergencia. ¿Qué le permitiría esto, declarar una emergencia económica, digamos que la puedan declarar y logren la firma de todos los ministros y del presidente de la República? ¿Qué le permitiría al gobierno? Porque esto necesita también una revisión de la Corte Constitucional, pero esto le permite al gobierno emitir decretos con fuerza de ley, lo que usted nos explicaba, sin necesidad de pedirle permiso al Congreso de la República. Se pueden tomar muchas medidas, pero que estén relacionadas con la causa. Inclusive se pueden establecer impuestos transitorios, tengo entendido. En fin, pero de todas formas, el Congreso de la República al final tiene que revisar posteriormente todas estas medidas. ¿Usted, por ejemplo, cree que el gobierno pueda, por ejemplo, tramitar algo de la reforma de la salud o algo de la reforma pensional en medio de esta emergencia económica? No, no lo creo. Y si lo hace así, caería en un abuso de poder, porque lo que permiten las emergencias es tomar medidas encaminadas directamente a remover las razones extraordinarias que hayan sobrevenido. De manera que uno no puede, como gobierno, es utilizar una emergencia económica para dictar medidas en otros campos que nada tienen que ver. La reforma a la salud, la reforma pensional, la reforma laboral, pues pueden ser objeto de muchas discusiones, pero ciertamente no están relacionadas con el derrumbe de la carretera panamericana hacia Pasto. Pero imaginémonos un hipotético caso donde el gobierno diga, no sé, me estoy inventando un caso aquí, doctor Restrepo, diga, vamos a subir el IVA del 19 al 20%, un puntico porcentual, solo con dedicación exclusiva a atender la emergencia, la crisis social y económica del suroccidente del país. ¿Eso se podría hacer? Eso sí se podría hacer, porque la emergencia económica permite que de manera transitoria se puedan modificar impuestos, pero el producido de esos impuestos se tiene que dedicar a atender la emergencia presentada. Lo que no podría hacer, repito, es decretar una emergencia para echar por decreto la reforma pensional o la laboral o la de la salud, pero subir los impuestos transitoriamente sí lo podría hacer. Con los mensajes que envió ayer el presidente Gustavo Petro después de una reunión en Ipiales, ¿cree usted que tiene razones, tiene motivo? ¿Lo ve usted con ganas de decretar esta emergencia económica? Pues es que yo creo que, francamente, una emergencia económica no es de tener ganas o no, es de si se justifica o no. En este caso creo que se justificaría. Y si se tiene listo, ¿qué hacer con ella? Creo que no tienen listo qué hacer con ella, porque las medidas que están tomando, como las que tomaron ayer en Ipiales, las pueden adoptar sin necesidad de estado de emergencia constitucional. Claro, doctor Restrepo, lo mismo dicen, pues por supuesto, los habitantes de esa zona, los gremios, los comerciantes. Necesitamos esa emergencia económica nacional para que nos brinden un apoyo más rápido, más directo. Ahora, ¿qué tan importante, saliéndonos un poquitico de la emergencia económica, ya hablaremos de las reformas que se avecinan, qué tan importante es esta vía para el país? ¿Esto puede tener algún golpe significativo sobre la ya disparada inflación que tenemos en Colombia? No sé, un impacto económico importante para nuestro país. Sin duda alguna, es una vía muy importante, es una vía que conecta al centro del país con el sur y con regiones como el Ecuador, de manera que desde luego este tropiezo, estas dificultades de suministro, esta represa de camiones y de cargas va a tener efectos sobre la ya muy alta inflación que estamos registrando. Entiendo. Ahora sí, las reformas que se avecinan, doctor Restrepo, para este año,
Aparentemente el gobierno se le quiere medir a todas estas reformas. Una, a la salud, la presentarían arrancando el mes de febrero, después la reforma laboral y la muy mencionada reforma pensional. La forma como tramitaría el gobierno estas reformas o como las está socializando, si es que las está socializando, porque hay muchos cuestionamientos en este sentido, la invitación que está haciendo a muchos de sus seguidores para que respalden esas reformas en las calles, en la plaza pública. ¿Cómo está viendo usted todo el panorama político alrededor de estos temas tan claves para nuestro país, doctor Restrepo? El escenario natural para tramitar estas reformas es el Congreso, porque estas reformas lo que van a hacer es cambiar las leyes sobre pensiones, cambiar las leyes sobre laborales, cambiar las leyes sobre salud. Y quien cambia las leyes o adopta nuevas leyes es el Congreso. Ahora, lo que no se puede, a mi entender, es pedir que esto se haga desde las calles sin siquiera haberle explicado, porque no lo ha hecho, ni expedido, ni divulgado los proyectos de ley respectivos el Congreso. De manera que si se quiere que haya una discusión pública, comiéncese por divulgarlo y por explicarle a la gente qué es aquello a lo que se le está invitando para que salga a apoyar. Pero definitivamente el escenario natural e institucional para tramitar estas reformas no es otro que el Congreso Nacional. Doctor Restrepo, muchas gracias por ayudarnos a entender qué es una emergencia económica y qué sí se puede y qué no se puede hacer eventualmente en un caso de estos. Una feliz noche, muchas gracias. Bueno, que estén muy bien. Temas muy importantes con los que iniciamos esta semana. Hacemos nuestra primera pausa, pero cuando regresemos espere cómo avanza la producción de hidrocarburos en el país. Tenemos el más reciente informe oficial del mismo gobierno nacional. Ya les contamos. Regresamos a Signo Pesos. El dólar sigue cayendo de precio y con mucha fuerza en nuestro país. Hoy tuvo una reducción de más de 80 pesos. Y muchas personas se están preguntando hasta dónde más podría bajar su cotización. Para hablar de este tema, quiero saludar al doctor Juan David Vallén, director de Estrategia y de Análisis de la comisionista Casa de Bolsa. Doctor Vallén, buenas noches. Bienvenido a Signo Pesos. Víctor, buenas noches. Un saludo para ti y para todas las personas que nos están viendo. Doctor Vallén, esta es la tendencia, el comportamiento que tuvo hoy el dólar. Un precio de apertura de 4.570 pesos en la mañana, precio máximo del día 4.579 pesos y alcanzó a tener un mínimo de 4.520 pesos. Todas las operaciones por debajo de los 4.600 pesos, ¿no? Para finalizar en 4.548 pesos aproximadamente. ¿Por qué bajó más de 80 pesos en su cotización promedio el dólar durante la jornada de hoy? Bueno, lo primero que yo destacaría es que el dólar en Colombia suele ser muy volátil. Seguramente muchos de los que le hacen seguimiento se dan cuenta que cuando el dólar sube en Colombia es de las monedas en que más se debilitan a nivel global, y cuando el dólar cae en Colombia, es decir, cuando el peso colombiano se fortalece, también Colombia suele ser de las monedas que más fuerte lo hace. Y eso se debe pues a temas estructurales de nuestro mercado. Nuestro mercado no es un mercado tan líquido como otros mercados de la región, por eso hay pocos agentes, y esos pocos agentes suelen hacer que la moneda se mueva con mucha volatilidad, tanto cuando lo hace para arriba como cuando lo hace para abajo. Lo otro importante es que respecto a cómo cerramos el año pasado, los mercados son de momentos. El año pasado pues teníamos un mercado que tenía mucho miedo, mucho pánico, porque se hablaba de la recesión que se viene para 2023 y también preocupados por la inflación en Estados Unidos, preocupados por los incrementos de tasa de la Reserva Federal en Estados Unidos. Pero comenzando este año tenemos noticias positivas por el lado de China con una reapertura. Tenemos una inflación en Estados Unidos que comienza a ceder y también una Fed que está muy cerca del interés, que ha generado precisamente algo de optimismo en los mercados financieros, no tanta aversión al riesgo, y el dólar cayendo a nivel global, no solo aquí en Colombia, sino también en muchas regiones del mundo. Doctor Vallén, mire lo que ha ocurrido con el dólar en los últimos 6 meses. Esto es una montaña rusa, esto es un electrocardiograma prácticamente, es una gran volatilidad en la divisa. Estábamos arrancando esta gráfica en 4.000 pesos, después el dólar a mediados de noviembre se disparó a 5.123 pesos en las operaciones intradiarias de la Bolsa de Valores de Colombia. Este es el máximo histórico y después ha descendido, ¿no?, hasta niveles de 4.520 pesos.
pesos. Y usted se ha dado cuenta que en redes sociales preguntan, ¿ahora es culpa de quién? ¿Culpa de Petro, de Duque, de la inflación o qué? Esa es como la forma en que la gente quiere saber qué está ocurriendo con el dólar. Este descenso, casi de 500 pesos entre máximos históricos hasta hoy, ¿a qué obedece? ¿Más por factores internacionales o por factores locales? Realmente yo creo que se debe más a los factores externos. El hecho de que la inflación en Estados Unidos sigue cediendo y eso le quite mucha presión a la Reserva Federal de seguir aumentando fuertemente la tasa de interés es algo muy positivo para el dólar a nivel global. Porque recuerden que entre más altas las tasas de interés estén en Estados Unidos, pues va a haber un incentivo a que los inversionistas lleven sus recursos mucho más hacia ese país. Entonces, el hecho de que se mueva un poco la expectativa de inflación y también de incremento de tasas de interés es un factor positivo para el dólar. Sin embargo, pues también hay otros motivos, y es que recordemos que el año pasado, pues por declaraciones del gobierno relacionadas con la exploración de petróleo y demás, vimos en octubre que el dólar aquí en Colombia subía mucho más que el dólar en el resto de países de la región. Y según nuestros cálculos, el dólar aquí alcanzó a estar en un desfase de 1.500 pesos por encima de donde debería estar. Entonces lo que estamos viendo es que ahorita hay un momento de calma, un momento en que los inversionistas tienen pues tranquilidad y no están demandando tanto dólar. El dólar está cayendo en toda la región, pero como el dólar en Colombia estaba tan arriba respecto al dólar en el resto de países de la región, lo que hemos visto es que ha caído de una manera mucho más acelerada que si se le compara con otras regiones del mundo. Doctor Ballén, centrémonos en esta parte cuando el dólar se pega la trepada hasta máximos históricos, superando los 5.000 pesos, 5.100 pesos en algunos momentos. Y por acá en esta parte se dieron las primeras declaraciones de la ministra de Minas y Energía sobre la no firma de nuevos contratos de hidrocarburos. Y muchos analistas dicen que parte de esa trepada que se pegó el dólar en ese momento obedecía a esas declaraciones. Pero aquí en la parte final de la gráfica, ya con un dólar cayendo, pues la ministra volvió a decir lo mismo, lo dijo la semana pasada en el Foro Económico Mundial. ¿Por qué la reacción de aquí, de esta última parte de la gráfica, no fue parecida a la que tuvimos cuando se empinó el dólar el año pasado? Bueno, eso sucede porque el mercado ya tiene eso descontado completamente en el precio, es decir, esas noticias no son para nada nuevas y también hemos visto cómo el director de crédito público también ha salido a desmentir parte de los pronunciamientos que dijo la ministra. Entonces, esa fue la misma dinámica que tuvimos el año pasado y eso el mercado ya lo tiene descontado dentro del precio en sí. Y personalmente considero que el mercado va a estar a la expectativa de la publicación del estudio de la transición energética, que el año pasado el ministerio dijo que lo iba a publicar en el mes de mayo, donde va a estar pues cómo va a ser precisamente todo ese proceso de transición. Y yo creo que sí, ese estudio convence a los inversionistas de que se va a hacer de una manera gradual y organizada, puede generar calma en los activos financieros y el dólar pues mantenerse débil. Pero en el caso contrario, si digamos que las posiciones siguen siendo un poco más extremas y en esos estudios demuestran que se va definitivamente a prohibir la exploración de crudo dentro de nuestro país, pues ahí sí seguramente el dólar en ese momento, cuando se publique el estudio, veríamos una reacción negativa con un dólar subiendo. Pero yo creo que el mercado, las noticias que han venido saliendo ya la tienen descontado en su precio y lo que está a la expectativa de que se publique el estudio ya como con la palabra final de cómo va a ser precisamente todo ese proceso de transición energética. Doctor Ballén, se viene ese estudio, ¿no? Y usted ahí tiene razón, porque la ministra dijo en el Foro Económico Mundial en Suiza que no se iban a firmar nuevos contratos de hidrocarburos. La verdad siempre ha dicho lo mismo, pero 3 minutos después salió el director de crédito público a desmentirla. Dijo no, es una decisión que todavía no ha tomado el gobierno y pues por eso está como esos mensajes, están esos mensajes diversos en el mismo gobierno. Pero bueno, viene ese informe definitivo sobre los hidrocarburos, viene reforma pensional, viene reforma a la salud, viene reforma laboral. Nos dicen que siempre que hay reforma se puede generar volatilidad en la cotización de la tasa de cambio. ¿Qué podría ocurrir con el dólar? ¿Es un buen momento comprar en este momento, en este instante, dólares, pensando en todo lo que se nos viene encima? Bueno, esa es una muy buena pregunta y lo uno con lo que comenzaba yo diciendo precisamente, y es que el dólar es de momentos. El año pasado tuvimos momentos de pánico y el dólar se subió mucho y ahorita estamos teniendo momentos de calma en los cuales vemos una fuerte caída. Normalmente cuando estamos en esos dos extremos, si está subiendo mucho, pues son, digamos que momentos en los que uno tiene que salir es a vender y cuando vemos
que los activos caen mucho o hay mucha calma, precisamente pues todo lo contrario, uno tiene que salir precisamente a aprovechar a comprar en este caso dólar a unos niveles mucho más bajos, porque todos los factores que mencionas son factores de riesgo que tenemos este año. Sumémosle también la recesión en Estados Unidos de la que tanto hemos hablado, entonces muy seguramente en determinados momentos de este año, cuando veamos algo de nerviosismo, de pánico, el dólar vuelve a subir. Y de todas las reformas, yo creo que una que pueda llegar a tener un impacto fuerte en los mercados financieros y en el dólar es específicamente la pensional, saber cómo va a ser precisamente al final la propuesta que se va a presentar. Y yo creo que de todas las que se van a hacer, esa puede llegar a ser la que tiene un mayor impacto precisamente sobre, en este caso, sobre la divisa. Doctor Ballén, una respuesta muy rápida. ¿El peso colombiano está dentro de las monedas de mejor desempeño en este 2023? Está dentro del ranking, sí, y se debe pues por temas estructurales. Nuestra moneda es muy volátil cuando sube y cuando baja, y en este caso estamos dentro del top de las que más se han valorizado el peso colombiano. Claro, es que se ha recuperado un 10% desde el mínimo histórico. Ahora veamos, para cambiarle un poco de tema, porque pues el dólar centra la atención de las noticias, pero también hemos visto un movimiento muy interesante de nuestra bolsa de valores. En el mercado de acciones, el año pasado, esta es la gráfica de los últimos 6 meses, cayendo muy fuerte y por aquí empieza a recuperarse, se ve como un canal alcista. De hecho, vamos con cifras positivas en este 2023 para el mercado de acciones de Colombia, sobre todo en esta última parte. ¿Qué mensaje nos da esta gráfica? ¿Será que se viene un rally para nuestro mercado de acciones? ¿Un rally es una tendencia muy alcista donde los inversionistas puedan ganar buena plata? Bueno, los activos financieros en general en Colombia están muy baratos, y eso que no lo dicen, nos lo dice el mismo nivel del dólar. Cuando el dólar pues está muy alto, eso lo que quiere decir es que los activos que están denominados en pesos, como las acciones o como el mercado de renta fija, como lo son los TES o los bonos, los CDTs, todos esos títulos están muy baratos. Una vez superemos precisamente la recesión de la que tanto hemos venido hablando y los bancos centrales comiencen a reducir la tasa de interés, seguramente lo que veremos es un dólar que comienza a debilitarse, y eso va a generar precisamente valorización en los activos que están denominados en pesos colombianos. Entonces, esa puede ser una expectativa, yo creo que se puede llegar a dar entre finales de este año y el 2024, pero por el momento puede llegar a haber algo de volatilidad por las reformas que está pensando pasar el gobierno, en especial la pensional, que tiene un impacto específico en el mercado de capitales, y pues también la recesión en Estados Unidos. Doctor Ballén, muchas gracias por esta explicación y seguiremos entonces muy pendientes. Claro, fue noticia el año pasado cuando el dólar se pegó esa tremenda disparada, pero por supuesto, y por eso quisimos destacarlo esta noche, también es noticia cuando baja con mucha fuerza. Ha retrocedido más de 500 pesos en los últimos días, en las últimas semanas. Muchas gracias por esta explicación. Feliz noche. Con mucho gusto. Juan David Ballén desde Casa de Bolsa. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos cuáles son las proyecciones de los expertos sobre temas como la inflación, las tasas de interés y el crecimiento de la economía. Ya volvemos. Regresamos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día. De hecho es muy curiosa, 3,11%, y corresponde al aumento que tuvo la producción de petróleo en el país en noviembre del año pasado, cuando ya había llegado el nuevo gobierno. La producción de crudo ascendió a 771.000 barriles en promedio por día. El Ministerio de Minas y Energía informó además que la producción de gas creció en noviembre 11,8%. La producción fue equivalente a 1.059 millones de pies cúbicos diarios. En el caso del petróleo, es la producción más alta en más de 2 años. Y sigue la polémica por la propuesta del presidente Petro de construir un tramo de la primera línea del metro de Bogotá de forma subterránea. Eso implicaría cambios en el diseño original, pero además, según expertos, generaría mayores costos de hasta 17 billones de pesos. Veamos algunas de esas voces a favor y en contra. No tiene sentido gastar entre 8 y 12 billones, casi el valor de la nueva Pasto Popayán, y años más de rediseño y construcción sin que se vaya a transportar un ciudadano más por un capricho del presidente Petro para enterrar una parte del metro. Sería lo mejor para la ciudad. Tendríamos que mirar el proyecto no tanto en las costas, sino en la relación costo-beneficio, tratándose de que este no es un proyecto para corto horizonte, sino un horizonte de muchos años.
donde las redes de metro se van a tener que ampliar con un plan maestro previamente concebido. No es lógico que tengamos una línea 1 aérea y una línea 2 soterrada. Y ahora nos vamos con estos, que son los indicadores económicos que usted debe conocer antes de irse a dormir. Les contábamos fuerte caída del dólar. Tasa representativa del mercado para mañana, 4.551 pesos con 2 centavos. Hoy bajo más de 80 pesos el dólar, precio más bajo desde octubre del año pasado. El petróleo Brent, de referencia para nuestro país, subió 0,50%. Se ubicó en $88 con 7 centavos por barril. El precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio para mañana a 1.772.000 pesos por carga. El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia cayó 0,42%. Acción más valorizada, Canacol Energy, ganancia de 7,69% después de anunciar 3 hallazgos de gas en nuestro país. Y la que más cayó fue la acción de Cementos Argos, con un retroceso de 2,43%. Antes de despedirnos, los dejo con este dato. Fedesarrollo reveló las expectativas que tienen hoy los expertos financieros sobre lo que podría esperarse en materia económica para este mes y para el resto de 2023. Proyectan que la tasa de intervención del Banco de la República subirá a finales de esta semana al 13%. El crecimiento de la economía el año pasado habría cerrado en 8%, cifra que oficialmente no conocemos. Y para este primer trimestre ese crecimiento se ubicaría en 2,5%. La inflación, mala noticia, este mes de enero llegaría a una cifra anual del 13,36%, es decir, mayores incrementos en el costo de vida. Y al cierre de diciembre la inflación alcanzaría un 8,89%. Por último, los expertos prevén que el dólar, tasa representativa del mercado, tenga un promedio de 4.745 pesos al cierre de este año. Así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.